Estamos considerando en Romanos capítulo 6 los alcances de la gracia de Dios. La gracia traída a la luz por la vida, por la muerte y por la resurrección del Señor Jesucristo. El punto 10 es que la gracia de Dios nos aparta del pecado. A modo de introducción les copio del comentario bíblico gratuito de Bob Utley en internet lo siguiente. En este punto permítame mencionar lo que dice F.F. Bruce en Paulo el apóstol según el corazón liberado de Dios. El bautismo de los cristianos, dice, constituía la frontera entre su antigua existencia no regenerada y su nueva vida en Cristo. Marcaba su muerte a la vida vieja, así que para un cristiano bautizado, continuar pecando era tan terrible como lo sería para un esclavo seguir en esclavitud a su antiguo amo después de haber obtenido la libertad. Esto está en Romanos 6, del 1 al 4 y del 15 al 23. O para una viuda permanecer sujeta a su difunto marido por la ley del matrimonio. Páginas 281 y 82. En el libro de James Stewart, Un hombre en Cristo, él escribe: el pasaje clásico para todo este lado del pensamiento del apóstol se encuentra en Romanos 6. Ahí Pablo, con magnífico vigor y esfuerzo, transmite al corazón y a la conciencia la lección que el estar unido en Cristo, en su muerte, significa para el creyente un rompimiento completo y drástico con el pecado. Páginas 187-188. El capítulo 6 de Romanos es muy interesante. Es ver las veces que se repiten las palabras. Así se descubre que el tema principal y sus consecuencias, por ejemplo, la palabra muerte se repite 18 veces, la palabra pecado 13 veces y la palabra vida 7 veces. De manera tal que aquí ya sabemos de qué se trata este capítulo, de la muerte, del pecado, pero también de la vida y de la vida verdadera. El pecado trajo como consecuencia, dice Pablo, la muerte física y la muerte espiritual. El hombre perdió la comunión con Dios, pasó a ser un hombre condenado, pero en Cristo tenemos la vida. Ahora bien, parece que hubo algunos cristianos que dijeron: cuanto más pequemos, más gracia de Dios tendremos. A esto responde el Espíritu Santo, como bien señalan los dos párrafos citados, al introducirnos en el tema. Nuestra vida anterior ha sido estar sujetos al pecado, en general, y en algunos casos estar sumergidos en pecados abusivos o degradantes como el alcohol, los pecados sexuales, etc. Este capítulo es usado generalmente en las reuniones de bautismo. Recordemos que nuestra práctica sigue la enseñanza apostólica. Nos bautizamos luego de haber aceptado la salvación gratuita o por gracia de Dios. Y lo hacemos en forma de inmersión. Usando la figura de la muerte, somos sepultados por el agua y salimos como resucitados a una nueva vida. Por eso el versículo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, versículos 4 y 5. En realidad, el bautismo cristiano que practicamos es siguiendo la práctica apostólica. Los que creían eran bautizados en el mismo día o casi de inmediato. Hoy necesitamos ver en la práctica si la vida después de haber creído ha cambiado realmente o si ha seguido sujeto a los pecados anteriores. Una vez que corroboramos los cambios de conducta y vemos los frutos de una nueva vida, la Iglesia lo bautiza y lo recibe en novedad de vida. Y así vivir en comunión con el resto de la congregación. Recordemos, el apóstol termina sus razonamientos para recordarnos nuestra vida pasada y la vida nueva. ¿Pero qué fruto teníais?, se pregunta él, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 21 al 23. Que el Señor me ayude a vivir y a dar testimonio que por la gracia de Dios puedo ser lo que soy en Cristo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.